vamos a tener un tema realmente especial. Un tema que tiene que ver con el ecumenismo y evidentemente tiene que ver con el Vaticano. Vamos a hablar del ecumenismo como la trampa perfecta. Hoy tenemos este tema especial precisamente debido a algo que surgió ayer y que no tiene desperdicio. Deberemos analizar todo un escrito que sin lugar a dudas nos va a dejar indiferente. Como os decía, el tema de hoy es uno de los que no va a tener desperdicio. Y vais a entender rápidamente el porqué. Va a estar centrado en esto. Texto completo de la quinta predicación de Cuaresma del padre Raniero Cantalamessa. El camino hacia la unidad de los cristianos. Reflexión sobre la Unitatis Redintegratio. Noticia del 18 de marzo de 2016. Sin lugar a dudas, va a ser algo que va a marcar el futuro. Vamos a ver todo este escrito, iremos leyendo y comentando, y vais a ver qué real importancia llega a tener todo. En esa quinta predicación de Cuaresma, el título era El camino hacia la unidad de los cristianos. Ya el título es por sí solo más que elocuente. El camino ecuménico después del Vaticano II. Y en este punto número 1, en el cual están divididos en varios puntos este escrito, nos dice: la moderna ciencia hermenéutica ha vuelto familiar el principio de Gadamer de la historia de los efectos. Según este método, para entender un texto es necesario tener en cuenta los efectos que éste ha producido en la historia, pasando a formar parte de la historia y dialogando con ella. Este principio resulta de gran utilidad aplicado a la interpretación de la Escritura. Nos dice que no se puede entender completamente el Antiguo Testamento, si no es a la luz del cumplimiento del Nuevo. Y no se puede entender el Nuevo Testamento si no es a la luz de los frutos que ha producido en la vida de la Iglesia. No basta, por tanto, el habitual estudio histórico-filológico de las fuentes, es decir, de las influencias sufridas por un texto. Es necesario tener en cuenta también las influencias ejercidas por este mismo. Es la regla que Jesús había formulado mucho tiempo antes, diciendo que cada árbol se conoce por sus frutos. Citan a Lucas 6:44. Ya veis que nos empiezan a dar con una descripción del lenguaje, algo que va mucho más allá de una típica hermenéutica, de unas formas de interpretar, sino que nos va introduciendo en que los textos, sí, que claro que puedes mirar contextos y demás, como siempre, pero los textos también ejercen influencia. Y sobre esta base es como, citando este texto de Jesús, vais a ver cómo va introduciendo el tema.
En la debida proporción, este principio lo hemos visto en las meditaciones precedentes. Se aplica también a los textos del Vaticano II. Hoy quisiera mostrar cómo esto se aplica en particular al decreto del ecumenismo, Unitatis Redintegratio, que es el tema de esta meditación. 50 años de camino y de progresos en el ecumenismo demuestran la virtualidad encerrada en ese texto. Después de haber recordado las razones profundas que inducen a los cristianos a buscar la unidad entre ellos, y después de tomar nota del difundirse entre los creyentes de las distintas iglesias de una nueva actitud al respecto, los padres conciliares así expresan el intento del documento. Mirad que nos está situando en el Concilio Vaticano II, cuando a partir de allí nace con una gran fuerza precisamente el movimiento ecuménico. Y nos está diciendo que hay algo que ha cambiado. Desde entonces las distintas iglesias tienen un nuevo trato hacia ello. Y por tanto, los padres conciliares iban a decir algo en un documento. Y ahora vamos a ver qué era. Considerando pues este sacrosanto concilio con grato ánimo todos estos problemas, una vez expuesta la doctrina sobre la Iglesia, impulsado por el deseo de restablecer la unidad entre todos los discípulos de Cristo, quiere proponer a todos los católicos los medios, los caminos y las formas por las que puedan responder a esta divina vocación y gracia. Las relaciones o los frutos de este documento han sido de dos formas. En el plano doctrinal e institucional ha sido constituido el Pontificio Consejo para la Unidad de los Cristianos. Iniciaron otros diálogos bilaterales con casi todas las confesiones cristianas, con el fin de promover un mejor conocimiento recíproco, un debate de las posiciones y la superación de prejuicios. Una vez más, estamos viendo cómo se desarrolló todo un pontificio consejo dedicado a la unidad de los cristianos. Y en este caso en concreto, darían los elementos necesarios a los católicos para trabajar al respecto. ¿De qué modo? Pues tratándose con diálogos bilaterales con todas las confesiones cristianas, casi todas. ¿Por qué no todas? Pues porque había alguna que era reticente al respecto. Pero con el resto se trabajaría de este modo. Y mirad lo interesante, conocimiento recíproco, debate de posiciones y superación de prejuicios. Unos prejuicios, dicen, que evidentemente habría que superar. ¿Prejuicios por qué? Debido a la historia, debido a unos hechos. Y ahora parece ser que esto ya no tiene que contar para nada, hay que empezar de nuevo, hay que superar todo esto. Mirad qué más nos va diciendo. Las realizaciones y los frutos de este documento han sido de dos especies. En el plano doctrinal e institucional ha sido creado el Pontificio Consejo para la Unidad de los Cristianos y se han iniciado diálogos bilaterales para con la mayoría de las iglesias cristianas a fin de promover un mejor conocimiento recíproco y superar los prejuicios. Junto a este ecumenismo oficial y doctrinal, se ha desarrollado desde el principio un ecumenismo del encuentro y de la reconciliación de los corazones. Atención a esto, porque ya habla de ecumenismo del encuentro, de reconciliación de corazones. ¿Cómo se hace esto? Evidentemente, encontrándose unos con otros, dialogando. En este ámbito destacan algunos encuentros célebres que han marcado el camino del ecumenismo en estos 50 años. El de Pablo VI con el patriarca Atenágoras, los innumerables encuentros de Juan Pablo II y de Benedicto XVI con los jefes de distintas iglesias cristianas, del Papa Francisco con el patriarca Bartolomé en el 2004, y por último, con el patriarca de Moscú, Kirill, en Cuba, que ha abierto un horizonte nuevo en el camino ecuménico. Bien, ya veis que este encuentro, que ya estuvimos tratándolo, tiene una importancia realmente especial y ellos así lo demuestran con este escrito. Todo se ha ido trabajando con años, con muchos años, desde el Concilio Vaticano II.
Y mirad qué más nos va diciendo ahora. A este mismo ecumenismo espiritual pertenecen también las muchas iniciativas en las cuales los creyentes de distintas iglesias se encuentran para rezar y proclamar juntos el Evangelio, sin intenciones de proselitismo y en plena fidelidad cada uno a su propia iglesia. Por tanto, ¿qué nos están diciendo cuando hacen encuentros ecuménicos entre distintas denominaciones cristianas? Que cada uno va a ir allí no para predicar a los otros, lo que ellos entienden como proselitismo, y que juntos encontrarán esa plena fidelidad, cada uno, por eso sí, en su iglesia. No hace falta cambiarte de iglesia, pero todos deben ir juntos. Y mirad qué más va diciendo ahora. He tenido la gracia de participar en muchos de estos encuentros. Uno de ellos permanece particularmente vivo en mi memoria porque fue como una profecía visual de resultado al que debería llevarnos al movimiento ecuménico. En 2009 se celebró en Estocolmo una gran manifestación denominada Jesús Manifestation, una manifestación por Jesús. En el último día, los creyentes de las distintas iglesias, cada uno por una calle diferente, caminaban en procesión hacia el centro de la ciudad. También el pequeño grupo de católicos, con el obispo local a la cabeza, íbamos por nuestro camino rezando. Al llegar al centro, las filas se rompían y era una única multitud la que proclamaba el señorío de Cristo frente a una multitud de 18.000 jóvenes y de transeúntes atónitos. La que pretendía ser una manifestación por Jesús, se convirtió en una poderosa manifestación de Jesús. Su presencia se podía casi tocar con la mano en un país que no está acostumbrado a manifestaciones religiosas de este tipo. ¿Os dais cuenta de la descripción que dice? Cada uno iba por una calle distinta hasta emplazarse en el centro. Cada grupo religioso, cada denominación, llevaba una de estas calles. Y los católicos, la suya. Pero cuando llegan al centro, a partir de allí ya no es cada uno de una denominación distinta, sino que todos proclaman, en definitiva, el nombre de Jesús. Con lo cual todos quedan unidos. Y para esa población, Estocolmo, lugar que precisamente no está acostumbrado a manifestaciones religiosas, esto dice que les sorprendió. Esto es un ecumenismo nato, total. Ya no importa la denominación, tú y Jesús, Jesús, tú y los demás, y se acabó. Bueno, pues mira cómo va continuando todo. También estos desarrollos del documento sobre ecumenismo son un fruto del Espíritu Santo, un signo del invocado nuevo Pentecostés. Mirad que nos están llevando a Pentecostés cuando Pentecostés tiene algo de ecumenismo. Sorprende, ¿eh? Pero para ellos sí. ¿Qué sucedió en Pentecostés? ¿Lo recordamos? ¿Hubo una manifestación del Espíritu Santo? Sí. Pero, ¿qué pasó? ¿Eran de distintas creencias los que estaban allí? No. Estaban ya unánimes. Entonces reciben el Espíritu Santo. Tienen un mismo sentir. No está hablando en ningún momento el texto en la Biblia, cuando habla de Pentecostés, de que creían en cosas totalmente diversas, aunque tuviesen una creencia común en un Dios, y a partir de allí todos fusionados. No, para nada. Pero en cambio es el tipo de línea de pensamiento que nos inducen a creer como cierto. Mirad si es importante saber en qué se basan bíblicamente para saber si están diciendo verdad o no. Sigue el texto. ¿Cómo hizo el resucitado para convencer a los apóstoles a abrirse a los gentiles y a recibirles también a ellos en la comunidad cristiana? Mirad que aquí ya va más allá. Ya no es el momento de Pentecostés en sí, sino la predicación a los gentiles. Y eso no sucede al mismo instante. Para eso pasó un tiempo. Y ese tiempo fue cuando, por circunstancias, surge el apóstol Pablo y también a Pedro se le da una visión en concreto de un lienzo que baja, desciende del cielo, con
animales inmundos. Lo de Pedro mata y come, y él dice, ¿cómo voy a comer esto si nunca jamás ha entrado nada inmundo en mi boca? Y se le repite lo mismo. Y después el lienzo asciende hacia el cielo, y él queda pensando, ¿y esto qué quiere decir? Él evidentemente sabía que no le estaba diciendo, ahora podrás comer cerdo y gambas y no sé qué. No, ya sabía que no se refería a eso. Y después, por las circunstancias que acontecen, se da cuenta que era dar el evangelio a los demás, a los gentiles, a los que no eran judíos. Y Pablo hace esa gran labor, precisamente. Pero ellos ya lo están asociando al movimiento de Pentecostés tal cual. Bueno, en cierto modo sí, pero no fue una cosa instantánea, todo tuvo su tiempo. Y para recibir el Espíritu Santo lo recibieron primero los que estaban en la fe y después los otros que iban a escuchar el mensaje y lo abrazaban, también iban a recibir el Espíritu Santo, pero no todos por estar en lugares distintos y creencias distintas iban a tener el Espíritu Santo de golpe. Todo tenía un proceso. Y mirad qué más nos sigue diciendo. Condujo a Pedro en la casa del centurión Cornelio, le hizo asistir a la venida del Espíritu sobre los presentes, con las mismas manifestaciones que los apóstoles habían experimentado en Pentecostés. Hablar en lenguas, glorificar a Dios en voz alta. A Pedro no le quedó otra opción que llegar a la conclusión, si Dios les dio a ellos la misma gracia que a nosotros, por haber creído en el Señor Jesucristo, ¿cómo podía yo oponerme a Dios? Citan Hechos, el libro de Hechos. Mirad cómo ya relacionan el Pentecostés directamente con hablar, ¿de qué modo? En lenguas. ¿Y era esto lo único que sucedió en Pentecostés? Sí, se hablaba en lenguas y se glorificaba a Dios. Aquí dice en voz alta, sí. Pero cuidado, porque esto será una insinuación a movimientos pentecostalistas, a movimientos que el Vaticano también ya está practicando, que hasta ahora parecía que hace un tiempo que solo era exclusivo de gente pentecostal. Vimos como en noticias como los bautistas también abrazaron eso, los bautistas del sur en Estados Unidos. Pero el Vaticano, que es el que en verdad había promovido todo esto, ahora también lo acepta. Pues bien, nos están llevando precisamente a una línea de pensamiento muy bien trazada por su parte para llevarnos a una encerrona, ¿eh? Recibieron el don de lenguas, ¿pero qué hicieron? ¿Pregonar la verdad o pregonar el engaño? Esta es una grave y abismal diferencia, porque cuidado con ese ecumenismo que nos van a vender. Iremos viendo aún más conceptos. El Señor resucitado está haciendo lo mismo hoy. Envía su espíritu y sus carismas sobre los creyentes de las distintas iglesias, también de las que creíamos más distantes de nosotros, a menudo con idénticas manifestaciones visibles. ¿Cuáles son esas manifestaciones visibles de las que ellos hablan? Hablar en lenguas, alabar a Dios en voz alta. Cuidado, una cosa es en voz alta y otra estridentemente y en desorden, ¿eh? ¿A qué está haciendo referencia? Nos está llevando al terreno del pentecostalismo, que ellos mismos habían iniciado por detrás, para después, con el paso de los años, abrazar también ese concepto, decir esto que están diciendo, que todos los otros también reciben el Espíritu Santo, aunque sean de otras iglesias, y a partir de allí, ecumenismo. Vaya jugada maestra, vaya jugada maestra. ¿Cómo no ver en eso un signo que nos empuja a aceptarnos y reconocernos recíprocamente como hermanos, aunque aún en el camino hacia una unidad más plena en el plano visible? Claro, ante esto es una evidencia para ellos que aquí hay que ir ya juntos. Fue en todo caso lo que me ha convertido a mí a tener amor a la unidad de los cristianos. Acostumbrado por mis estudios preconciliares a ver a los ortodoxos y protestantes solo como adversarios para confutar en nuestras tesis de teología. Así dice que a él lo habían instruido. Y ahora resulta que todos estos conceptos ya deben ser distintos.
Punto número 2. A un año del quinto centenario de la Reforma Protestante, 1517. Por tanto, se van a cumplir 500 años precisamente de aquí unos meses, cuando sea el año 2017. Un centenario de la Reforma Protestante, no uno, 5 centenarios. 500 años. Vais a ver ahora qué nos dicen al respecto. En la Cuaresma del año pasado, traté de mostrar los resultados a los que ha llegado, a nivel teológico, el diálogo ecuménico con el Oriente Ortodoxo. Al libro que recoge tales meditaciones di el título «Dos pulmones, una única respiración», el cual dice por sí solo a lo que tendemos y que en gran parte ya se ha realizado. Está hablando de católicos ortodoxos y católicos romanos. Los de Oriente y los de Occidente. Dos pulmones, pero una misma respiración. Una analogía con el cuerpo humano. Y dice, por sí solo, sí, se tiende a eso, pero dice que en gran parte ya se ha realizado. Si ya se ha realizado gran parte, ¿qué mensaje nos están dando? Que la profecía sobre el ecumenismo se va a cumplir del todo en breve. Eso queda claro. Mirad qué más va diciendo ahora. En esta ocasión, quisiera dirigir la atención a las relaciones con el otro gran interlocutor del diálogo ecuménico, que es el mundo protestante, sin entrar en cuestiones históricas y doctrinales, pero para mostrar cómo todo nos empuja a ir adelante en el esfuerzo de recomponer la unidad del occidente cristiano. Ahora ya se encara hacia los protestantes. Y dice, sin entrar en cuestiones históricas y doctrinales. Curioso, ¿cómo se puede hacer eso? Una circunstancia hace este esfuerzo particularmente actual. El mundo cristiano nos prepara a celebrar el quinto centenario de la Reforma en el 2017. Es vital para el futuro de la Iglesia no perder esta ocasión, permaneciendo prisioneros del pasado o limitándose a usar un tono más conciliador en el establecimiento de los aciertos y errores en ambos lados. Es el momento de hacer, creo, un salto de calidad, como cuando una barca llega a la compuerta de un río o de un canal que le permite proseguir la navegación a un nivel superior. Mirad qué dice, ellos van a participar de lleno en esta ocasión, en ese quinto centenario de la Reforma Protestante. El pasado no importará, no hace falta tratar de aciertos y errores de unos y de otros, es igual. Ahora ya es un nivel superior, eso queda atrás. Y mirad qué más dice. La situación ha cambiado profundamente en estos 500 años. Pero como siempre, es difícil tomar pronto conciencia de lo que es nuevo. Las cuestiones que provocaron la separación entre la Iglesia de Roma y la Reforma en el siglo XVI fueron sobre todo las indulgencias y la forma en la que sucede la justificación del pecador. Nos está llevando a los motivos de la Reforma Protestante. Y mirad que con la frase que hemos empezado en esta ahora lectura de este párrafo, nos está hablando de que es difícil tomar pronto conciencia de lo que es nuevo. Por tanto, es nuevo. Es una situación que no se daba años y años atrás, pero ahora sí. Y como cuesta asimilar los conceptos nuevos, va a haber un margen de tiempo para asimilarlo. Y nos va a dar una serie de explicaciones. La Reforma fue por culpa de las indulgencias. Y Lutero se quejó de esto y de la justificación del pecador y ya está. Pero es que Lutero se quejó de muchas más cosas. Clavó 95 tesis en la puerta de esa iglesia para denunciar todo lo que el Vaticano estaba haciendo mal. Y él lo identificaba con la bestia de Apocalipsis. Cuidado, esto no es sencillamente quejarse por indulgencias y por la justificación del pecador. Va mucho más allá. Pero para ellos esto ya no cuenta, como si no hubiese existido. Mirad qué más va diciendo. Pero, ¿podemos decir que estos son problemas con los cuales se mantiene o cae la fe del hombre de hoy?
En una conferencia celebrada en el Centro Pro Unione de Roma, el cardenal Walter Casper explicaba que, mientras para Lutero el problema existencial número uno era cómo superar el sentido de la culpa y obtener un Dios benévolo, hoy el problema es más bien el contrario: cómo dar de nuevo al hombre de hoy el verdadero sentido del pecado que se ha perdido del todo. O sea, lo que hizo Lutero ya no toca, está desfasado. Por tanto, ya no tiene sentido seguir con la reforma protestante. Hay que entender lo que él quiso, que estaba bien, pero como esa situación ya se ha arreglado, según ellos, no hay otros problemas, pues ahora hay que encajar todo eso en el mundo actual que ya no cree. Y como han perdido la fe y el sentido de pecado, hay que instruirles a ellos en este sentido. Por eso hay que trabajar juntos. Ya no es una cuestión del catolicismo con el mundo, sino que los protestantes deben ir juntos también para lo mismo. Vaya juego de palabras para llevarnos a su terreno. Es magistral si no sabemos la historia. Por eso os recomiendo encarecidamente que cojáis el libro El conflicto de los siglos de Ellen White y veáis todos los datos históricos en los cuales todos estos argumentos quedan echados por tierra. Todos. Pero esos no les interesan ya ni a los mismos luteranos, que han sido de los primeros en pactar por el diálogo ecuménico. Pobre Lutero se levantará la cabeza. Creo que todas las discusiones seculares entre católicos y protestantes acerca de la fe y las obras han terminado por hacer perder de vista el punto principal del mensaje paulino, el del apóstol Pablo, dice. Lo que el apóstol quiere afirmar, sobre todo en Romanos 3, no es que somos justificados por la fe, sino que somos justificados por la fe en Cristo. No es tanto que somos justificados por la gracia, sino que somos justificados por la gracia de Cristo. La persona de Cristo es el corazón del mensaje, incluso antes de la gracia y la fe. Mirad que en un plis-plas se han ventilado el problema. Después de haber presentado a la humanidad en su estado universal de pecado y de perdición en los 2 capítulos anteriores de la carta, el apóstol tiene el increíble valor de proclamar que esta situación ha cambiado radicalmente en virtud de la redención cumplida en Cristo Jesús, por la obediencia de uno solo. Cita textos de Romanos. La afirmación de que esta salvación se recibe por fe y no por obras está presente en el texto y era lo más urgente donde arrojar luz en los tiempos de Lutero, cuando era claro, al menos en Europa, que se trataba de la fe en Cristo y de la gracia de Cristo. Pero esa viene en segundo lugar, no en el primero. Cometimos el error de reducir a un problema de escuelas a lo interior del cristianismo, lo que era para el apóstol una afirmación mucho más amplia y universal. Hoy estamos llamados a redescubrir y proclamar juntos el fondo del mensaje paulino. Mirad cómo va barriendo todo de un plumazo en nada, ¿eh? En la descripción de las batallas medievales siempre hay un momento en el que, superados los arqueros, caballería y todo lo demás, la lucha se concentraba alrededor del rey. Allí se decidía el éxito final de la batalla. También para nosotros la batalla de hoy está alrededor del rey. La persona de Jesucristo es el verdadero juego. Tenemos que volver desde el punto de vista de la evangelización al tiempo de los apóstoles. Hay una similitud entre nuestro tiempo y el de ellos. Ellos estaban frente a un mundo precristiano. En Occidente, nosotros tenemos delante un mundo en gran parte postcristiano. Mirad cómo está emplazando el problema a una situación actual en paralelismo con el mundo antiguo, pero saltándose totalmente las cuestiones que eran el grave problema entre catolicismo y protestantismo. Solo se han quedado con un par de puntos y se acabó. Cuando el apóstol Pablo quiere resumir en una frase la esencia del mensaje cristiano, no dice, anunciamos esta o esa doctrina. Dice, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y otra vez, nosotros predicamos a Cristo Jesús el Señor. Esto es el verdadero articulus standis cadentis et ecclesiae, el artículo por el cual la Iglesia se mantiene o cae. Una vez más,
Dice que Pablo no anuncia una doctrina u otra, sino a Cristo crucificado y ya está. Bueno, es cierto, él anunciaba a Cristo crucificado, ¿por qué? Porque también se dirigía a judíos y a gentiles, y debían conocer el mensaje este. Pero también escribió que cualquiera que os dé otro evangelio distinto a esto, sea anatema. Y en ese evangelio, él habla sobre todo, ¿de qué? De lo necesario para la salvación. Y sí quiere aceptar a Cristo el Señor como crucificado y resucitado, pero también estar en la verdad, porque sin verdad no hay unidad. Y Juan 17 es muy claro al respecto. Pero todo esto queda fuera de juego. Va diciéndonos: esto no significa ignorar todo lo que la Reforma protestante produjo de nuevo y válido, tanto en la teología y como en la de la espiritualidad, especialmente con la reafirmación de la primacía de la palabra de Dios. Atención a lo que está diciendo, primacía de la palabra de Dios. ¿Qué diferencia hay entre el protestantismo y el catolicismo? Que el protestantismo, dijo Lutero, solo escritura, solo la Biblia, y el catolicismo decía, Biblia sí, pero doctrina más, porque la doctrina ¿de qué? De la tradición pesa más y explica todo lo otro. Era una diferencia insalvable, y sigue siéndolo, porque el catolicismo se sigue basando en la tradición por encima de todo, más que en la propia palabra de Dios. Las cosas no han cambiado, y en cambio nos dicen, ya no hay problema. Significa más bien permitir que toda la Iglesia se beneficie de sus logros positivos. Una vez liberados de ciertos excesos y refuerzos debidos a la atmósfera recalentada del momento, a la interferencia de la política y a las controversias posteriores. Bueno, ya veis, en un momento ha pintado toda una situación para diseñar su línea de pensamiento. Hay que aceptar los logros positivos y ya está. Lo demás se acabó. Y resulta que los logros positivos, en verdad, el catolicismo no los ha abrazado. Lo peor es que los protestantes lo han despreciado por lo que habían luchado, por lo que habían muerto. Ahora lo desprecia la inmensa mayoría de los protestantes. Un paso importante en este sentido fue la Declaración Conjunta sobre la Doctrina de la Justificación, firmada el 31 de octubre de 1999 entre la Iglesia Católica y la Federación Mundial de Iglesias Luteranas. Vaya, la que firmaron allí los luteranos. En su conclusión, ¿qué dice? La comprensión de la doctrina de la justificación expuesta en esta declaración muestra la existencia de un consenso entre luteranos y católicos sobre los puntos fundamentales de la doctrina de la justificación. A la luz de este acuerdo, son aceptables las diferencias que existen con respecto al lenguaje, los desarrollos teológicos y los énfasis particulares que ha tomado la comprensión de la justificación. Por esta razón, la elaboración luterana y la católica de la fe en la justificación, en sus diferencias, están abiertas la una a la otra de tal forma que no invalida de nuevo el consenso alcanzado sobre verdades fundamentales. Y así firmaron lo que les lleva a la sentencia del ecumenismo. Y sabéis, lo peor es que prácticamente la inmensa mayoría de ellos de acuerdo. Él narra más cosas y dice: yo estaba presente cuando el acuerdo fue proclamado en San Pedro durante unas vísperas solemnes presididas por el Papa Juan Pablo II y el arzobispo de Uppsala, Bertil Werkström. Me impresionó una observación que el Papa hizo en la homilía. Expresaba, si no recuerdo mal, este pensamiento: ha llegado el momento de dejar de hacer de esta doctrina de la justificación por la fe un tema de lucha y disputas entre los teólogos, y tratar en cambio de ayudar a todos los bautizados a hacer de esta verdad la experiencia personal y libertadora. Desde ese día no he parado, cada vez que he tenido la oportunidad en mi predicación, de exhortar a los hermanos a tener esta experiencia.
de ayudar a los bautizados a hacer de esta verdad la experiencia personal y libertadora. Bautizados. ¿A qué bautizados se refiere? ¿A los que se han bautizado por inmersión, como dice la Biblia, o a los que se han bautizado por aspersión, como hacen ellos? ¿Os dais cuenta que hasta el bautismo es distinto? ¿Que no tiene el mismo significado? ¿Cómo puede haber ecumenismo en una mentira? La justificación mediante la fe en Cristo debería ser predicada por toda la Iglesia y con mayor vigor que nunca. Ya no, sin embargo, en contraposición a las buenas obras, que es un asunto superado y resuelto, sino en oposición, en todo caso, a la pretensión del mundo secularizado de poder salvarse solo con su ciencia, la tecnología o las técnicas espirituales de su invención. ¿Os dais cuenta qué cambio de rumbo ha hecho? Dice que la cuestión de las buenas obras están superadas, pero en cambio ellos siguen ¿con qué? Indulgencias. Aún siguen en lo mismo y tienen el valor de decir que eso ya está superado. Pues por si fuera poco, después hace un giro y empieza a hablar de este mundo secularizado. Lo otro queda ya al margen, aparte, ¿y de qué nos habla? Que la gente se busca la salvación con su ciencia, su tecnología o técnicas espirituales de su invención. Estoy convencido de que si estuvieran vivos hoy en día, esta sería la forma en la que Lutero, Calvino y otros reformadores predicarían la justificación gratuita mediante por la fe. Pues yo creo que Lutero, si estuviese vivo y conociese las profecías finales, seguiría delatando claramente lo que el Vaticano está haciendo y cómo está embaucando a los protestantes y al resto del mundo en ese falso ecumenismo que es la trampa perfecta. No estaría haciendo lo que dice él para nada. ¿Qué mejor forma de hacer reaccionar a la gente que volviendo a la profecía bíblica, destapando la verdad y volviendo a la historia para mostrar los hechos y ver que nada está cambiando, que todo es un puro teatro? Las sociedades modernas, leemos en un libro que ha hecho historia, son construidas sobre la ciencia. Le deben su riqueza, su poder y la certeza de que unas riquezas y poderes aún mayores serán accesibles al hombre el día de mañana si él quiere. Provistos de todo el poder, con todas las riquezas que la ciencia les ofrece, nuestras sociedades todavía tratan de vivir y enseñar sistemas de valores ya socavados en la base por esta misma ciencia. Bueno, no está diciendo ninguna barbaridad aquí, ya lo ves. La gente se basa en ciencia y el sistema de valores que se enseña, pues la verdad, está siendo tambaleado. Los sistemas de valores obsoletos, entre comillas, son por supuesto para el autor los sistemas religiosos. Jean-Paul Sartre llega a la misma conclusión desde un punto de vista filosófico. Él hace decir a uno de sus personajes: yo mismo hoy me acuso y solo yo me puedo absolver también. Yo, el hombre. Si Dios existe, el hombre no es nada. Es a este tipo de desafíos lanzados por el cientificismo ateo y el secularismo que deben responder los cristianos de hoy en día, con la doctrina de que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Sí, en cierta parte tienes razón, ¿no? Hay que dar ese mensaje. No importa lo que tú hagas, dejes de hacer con cosas de este mundo, porque al final la salvación vendrá ¿para qué? Para quien quiera seguir la verdad, la verdad en Cristo tal cual. No somos justificados por las obras de la ley, claro que no, es por la fe, pero las obras tienen que acompañar y demostrar esa fe, no con ninguna segunda intención, sino porque salga del corazón, porque la ley de Dios estará escrita en nuestros corazones, te saldrá de dentro. El Espíritu Santo, si está en ti, provocará eso. Con lo cual, ¿qué provocará? Guardar los 10 mandamientos. Guardar entre ellos el ¿qué? El sábado. Sí, el sábado, el séptimo día de la semana. Y también provocará ¿qué? Pues cumplir con el resto de mandamientos, entre los cuales hay uno que dice que no te harás imagen para adorarlas. Bueno, pues nada, ya veis qué conceptos se están vendiendo, de qué modo. Y ahora vamos a empezar por el punto 3.
más allá de las fórmulas. Estoy convencido de que en el diálogo ecuménico con las iglesias protestantes pesa mucho el rol de frenado de las fórmulas. Me explico. Las formulaciones doctrinales y dogmáticas, que en sus inicios fueron el resultado de procesos vitales y reflejaban el camino coral de la comunidad y la verdad alcanzada con fatiga, con el paso del tiempo tienden a endurecerse para convertirse en consignas, etiquetas que indican una pertenencia. La fe ya no termina en la realidad de la cosa, sino en su formulación. Estamos en las antípodas de lo que debería ser, según la famosa afirmación de Tomás de Aquino: Fides non terminatur ad enuntiabile sed ad rem. La fe no termina en su formulación, sino la cosa en sí misma. Es el fenómeno del formalismo ya en la antigüedad, una vez terminada la fase creativa de los grandes dogmas. Solo recientemente se dieron cuenta, por ejemplo, que las divisiones dentro del Oriente cristiano, entre las iglesias calcedonianas y las llamadas monofisistas o nestorianas, estaban basados en muchos casos en fórmulas y el sentido diferente dado, en ellas a los términos ousía y hipostasis, que no tocaban la sustancia de la doctrina. Se ha podido restablecer así la comunión entre y con diferentes iglesias orientales. Es cierto que durante una etapa de ese cristianismo en concreto, por una serie de palabras con una serie de conceptos, se discutían y generaban cismas. Tenían que ver muchas veces con el tema de la divinidad de las tres personas, etcétera, etcétera. Pero parece ser que ahora todo esto, que era por unos motivos de una serie de palabras, ya está totalmente solucionado. Y por tanto, ya hay que seguir adelante en comunión unos con otros. Mirad qué más va diciendo aún. Este obstáculo es particularmente visible en las relaciones con las iglesias de la Reforma. Fe y obras, escritura y tradición, son contraposiciones comprensibles y en parte justificadas en su nacimiento, pero llevan al engaño si son repetidas y mantenidas en pie como si nada hubiera cambiado en 500 años de vida. Y es que es verdad, no han cambiado en 500 años de vida. ¿Cómo aún tienen el valor, la osadía de manifestar este argumento? Es impresionante y se quedan tan anchos. Y lo peor es que los protestantes se lo están tragando. Tomemos la contraposición entre fe y obras. Esta tiene sentido si por buenas obras se entiende principalmente, como lamentablemente sucedía en la época de Lutero, indulgencias, peregrinaciones, ayunos, limosnas, velas votivas y todo lo demás. En cambio, lleva fuera del camino si por buenas obras se entiende las obras de caridad y de misericordia. ¿Vais viendo por qué el Papa habla tanto de la misericordia? ¿Creéis que el Papa ha hablado tanto del año del jubileo de la misericordia y va a seguir así aún todo un resto de año? ¿Porque sí? Porque se está trabajando para el ecumenismo. Cuando utiliza la palabra misericordia, va mucho más allá aún de lo que hemos ido tratando. Tiene que ver con el ecumenismo. Y a veces es necesario leer más cosas para darnos cuenta de qué jugadas están empleando. Jesús en el Evangelio reprende que, si en esas no se entra en el reino de los cielos, y él se verá obligado a decir: lejos de mí. No se es justificado por las buenas obras, pero no nos salvamos sin las buenas obras. La justificación es sin condiciones de la parte de Dios, pero no es sin consecuencias. Esto lo creemos todos, católicos y protestantes, lo decía ya el Concilio de Trento. Y mirad, habla del Concilio de Trento como una cosa de esa época y como, mira, hasta el Concilio de Trento lo decía. Pues vaya con el Concilio de Trento, las que llegó a decir y a provocar, ¿eh? Lo mismo hay que decir de la contraposición entre escritura y tradición. Esta surge apenas se toca el problema de la revelación, como si los protestantes tuvieran solamente la escritura
y los católicos la Escritura y la tradición juntas, cuando en realidad todas las iglesias tienen una propia tradición. Mirad cómo va arreglando lo inarreglable, ¿eh? ¿Qué es lo que explica la existencia de tantas denominaciones diversas dentro del protestantismo? Sino el modo diverso que tiene cada una de interpretar las Escrituras. ¿Y qué es la tradición en su contenido más verdadero, sino justamente la Escritura leída en la Iglesia y por la Iglesia? ¿Os dais cuenta cómo está jugando? Diciendo que el interpretar las Escrituras ya equivale a tradición y por tanto lo que hacen ellos está justificado. Ni siquiera la fórmula luterana simul iustus et peccator, justo y pecador al mismo tiempo, es un obstáculo insuperable a la comunión. Forma parte de la tradición católica desde el tiempo de los padres la definición de la Iglesia como casta meretriz, casta meretrix, como santa y que siempre necesita ser reformada. Lo que se dice de la Iglesia en su conjunto como cuerpo de Cristo, ¿no se debería aplicar también a cada uno de sus miembros? Lo que puede ser objeto de una explicación diversa y complementaria es el modo con el cual se entiende esta presencia simultánea de santidad y de pecado en el hombre redimido. En el adjunto a la declaración conjunta sobre la justificación hay una explicación de la fórmula simul iustus et peccator, que no es incompatible con la doctrina católica. Se afirma que la justificación opera una renovación real en la vida del bautizado, incluso si esto no se vuelve nunca una posesión adquirida, sobre la cual el hombre puede apoyarse delante de Dios, más que queda siempre dependiente de la acción del Espíritu Santo. En 1974 hubo una noticia que asombró y divirtió al mundo entero. Un soldado japonés enviado durante la última guerra mundial a una isla de Filipinas para infiltrarse entre el enemigo y recoger información, había vivido 30 años escondiéndose en la jungla y alimentándose de raíces, frutos y alguna presa, convencido de que aún había guerra y él seguía en su misión. Cuando lo encontraron fue difícil convencerlo de que la guerra había terminado y que podía volver a su país. Supongo que más de uno recordáis este relato, los que ya tenéis una cierta edad. Yo creo que sucede algo similar entre los cristianos. Hay cristianos a los que es necesario convencerles, en ambas formaciones, que la guerra ha terminado. Las guerras de religión entre católicos y protestantes han terminado. Tenemos otras cosas que hacer que la guerra uno al otro. El mundo ha olvidado o no ha conocido nunca a su Salvador, aquel que es la luz del mundo, el camino, la verdad y la vida. ¿Y perderemos el tiempo discutiendo entre nosotros? ¿Os dais cuenta de qué jugada otra vez magistral en sus frases para decir que la situación de discrepancias entre catolicismo y protestantismo ya no tiene sentido? Como si eso fuera guerra de religión solo. Se trata de una lucha espiritual entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás. Si no entendemos eso, vamos a creer que se hace guerra, de algún modo, entre unos y otros. Mirad el texto bíblico de Apocalipsis que nos dice: ¿quién salió a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, de la simiente de la mujer? De los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. El dragón. ¿Y a quién utiliza? A la bestia, al Vaticano. Y lo hizo, y lo volverá a hacer. Porque si no conocemos sus planes, y sabemos la profecía, y sabemos que esto que está pasando ya estaba anunciado que lo harían, caemos de lleno en sus trampas. De lleno. Por eso esa lucha espiritual debe seguir. Debemos seguir diciendo lo que dice la palabra de Dios y no la tradición de ellos. Para nada. Porque ellos, por desgracia, volverán a las suyas cuando vuelvan a tener el dominio que el dragón les volverá a dar plenamente a través de otra bestia, Estados Unidos. Si no conocemos Apocalipsis 13, si no conocemos
todo el significado profético, si no hemos comprobado la historia corroborando plenamente la profecía bíblica y no nos damos cuenta que lo que está aconteciendo ya estaba profetizado, lo que viene en un futuro nos va a servir ¿para qué? Para nada, solo para una cosa, para caer en la trampa de ese ecumenismo, la trampa perfecta. Una vez más, todo bien planeado, todo bien camuflado. ¿Y cuántos caerán en esa trampa? Prácticamente el mundo entero, prácticamente. Y los que no caigan en la trampa, ¿sabéis lo que les espera, no? Pues les esperan las profecías que ellos no quieren que se sepan. ¿Por qué creéis que ahora se centran en este tipo de diálogos así? ¿Se centran en la verdad bíblica? No. Se centran en lo que les interesa. Ahora van a ganarse a todos. La auténtica palabra de Dios, desvirtuada como siempre, para variar, como toda la historia han hecho. Pero por desgracia ahora los protestantes secundando lo mismo. Vaya pena. ¿Perderemos el tiempo, dicen, discutiendo entre nosotros? No se trata de discutir. La palabra de Dios no es para discutirla, es para mostrarla. Luego que cada uno decida, pero hay que decir la verdad. Y entramos en el punto número 4, unidad en la caridad. Sin embargo, no es suficiente este motivo práctico para realizar la unidad de los cristianos. No es suficiente encontrarse unidos en el frente de la evangelización y de la acción caritativa. Este es un camino que el movimiento ecuménico ha experimentado en sus inicios con el movimiento Vida y Acción, pero que se ha revelado insuficiente. Si la unidad de los discípulos tiene que ser un reflejo de la unidad entre el Padre y el Hijo, esta tiene que ser en primer lugar una unidad de amor, porque tal es la unidad que reina en la Trinidad. Las tres divinas personas no están unidas por el hecho de que realizan conjuntamente la creación y todas las otras obras ad extra. Lo son en su mismo ser. La Escritura nos exhorta a hacer la verdad en la caridad. Veritatem facientes in caritate. Y San Agustín afirma que no se entra en la verdad sino a través de la caridad. Non intratur in veritatem nisi per caritatem. La cosa extraordinaria sobre este camino hacia la unidad basada en el amor es que ésta se encuentra ya enteramente abierta delante de nosotros. No podemos quemar las etapas sobre la doctrina, porque las diferencias son y se resuelven con paciencia en los lugares correspondientes. Podemos, en cambio, quemar las etapas en la caridad y estar plenamente unidos desde ahora. El signo verdadero y seguro de la venida del Espíritu no es, escribe nuevamente San Agustín, el hablar en lenguas, sino el amor por la unidad. Sepan que tendrán el Espíritu Santo cuando consientan que vuestro corazón adhiera a la unidad a través de una sincera caridad. Por tanto, si haces actos de bondad, caritativos, todos juntos estás en la unidad. Y si no participas exactamente con esos actos que ellos hacen para conseguir esa unidad, ya estás fuera de ese amor. Con lo cual, tú ya sobras. ¿Entendéis qué jugada tan bien planeada? ¿Os dais cuenta de por qué ha interesado trabajar conjuntamente para hacer tantas cosas en favor de refugiados, en favor de gente que lo pasa mal, etcétera, etcétera? Porque se estaba buscando el ecumenismo a través de la caridad que supere cualquier discrepancia religiosa. Eso no va a importar la verdad, importa hacer eso y ya está. Claro que hay que hacer el bien. Y hacer el bien, ir con la verdad, ¿es contrario a Dios? ¿O es lo que debe hacerse? Por tener la verdad, evidentemente, no es necesario que tú no ayudes a los demás. Evidentemente, si crees en la verdad, ayudarás también. Pero no vas a caer en esa trampa que están preparando,
y que tanta gente de cualquier denominación cristiana se está adhiriendo precisamente, sin darse cuenta, para fomentar un ecumenismo del cual no van a tener escapatoria. Lo peor es que tampoco lo van a querer. Releemos el himno a la caridad de San Pablo. Cada una de sus frases toma un significado actual y nuevo, si se aplica al amor entre los miembros de las diversas iglesias. Bueno, aquí cita 1 Corintios 13, sustituyendo la palabra el amor por caridad. La caridad es paciente. La caridad no es envidiosa. No busca solo su interés o solo el interés de la propia iglesia. No toma en cuenta el mal recibido, sino más bien el mal hecho a los demás. No goza de la injusticia, sino que se complace por la verdad. No goza de las dificultades de las otras iglesias, sino que se alegra de sus éxitos espirituales. ¿Os habéis dado cuenta en este punto? Dice, no goza de la injusticia, sino que se complace por la verdad. El amor, el auténtico amor. Pero es que a ellos la verdad no les importa. ¿Os dais cuenta cómo ellos mismos meten la pata hasta el cuello mostrando cómo la Biblia los delata? Y aún y así lo muestran como si les diese la razón a ellos. Es increíble. Una desfachatez tremenda y se quedan tan anchos. Bueno, sigue, todo cree y todo soporta. Amarse, se ha dicho, no significa mirarse uno al otro, sino mirar hacia la misma dirección. También entre los cristianos, amarse significa mirar juntos hacia la misma dirección que es Cristo. Y mirad qué palabras utiliza en este texto. Él es nuestra paz. Interesante, ¿eh? Surge la palabra paz aquí en medio. Precisamente cuando estamos tratando del tema de la paz, ahora nos damos cuenta cómo también la paz va a ser utilizada por ellos para el ecumenismo, para caer todos en su trampa satánica. Si no conocemos la auténtica paz de Dios que está basada en la verdad, estamos perdidos. Perdidos, absolutamente perdidos. Con un juego de palabras lo han arreglado todo. Si nos convertiremos a Cristo, iremos juntos hacia Él. Nosotros cristianos nos acercaremos también entre nosotros, hasta volvernos, como Él ha querido, una sola cosa con Él y con el Padre. Y cita Juan 17, es curioso, ¿eh? Utilizan los textos que los delatan para hacer ver que es todo lo contrario. Sucede como con los radios de una rueda. Parten desde puntos distantes de una circunferencia, pero a medida que se acercan al centro, se acercan también entre ellos, hasta formar un punto solo. Sucede como aquel día en Estocolmo. Mirad cómo, a través de metáforas, nos están llevando al ecumenismo, con metáforas que en verdad nada tienen que ver, pero con esos juegos lo arreglan todo. Nos preparamos a celebrar la Pascua. En la cruz, Jesús ha abatido el muro de separación que existía entre nosotros, o sea, la enemistad. Por medio de él podemos presentarnos los unos a los otros al Padre en un solo espíritu. Y van citando textos de Efesios. No dejemos de hacerlo para la alegría del corazón de Cristo y para el bien del mundo. ¿Veis lo que están diciendo? Si tú haces lo que ellos están montando, sigues con esto, estarás alegrando el corazón de Cristo, pero a su vez estarás trabajando para el bien del mundo. Si tú dices las cosas como son, resulta que tú no quieres una unidad en amor. Estás despreciando el mensaje de Cristo en la cruz, de ese muro de separación, y por tanto, ¿qué vas a ser? ¿Qué? Una persona que lleves problemas, el mal al mundo. Es increíble lo bien que tejen sus palabras en la mentira para que la gente crea en el error, crea en ellos.
Y bien, aquí veis todas las referencias que había en este escrito. ¿Sabéis una cosa? Cuando uno ve todas estas cuestiones, automáticamente se plantea, ¿cómo puede ser? ¿Qué ha pasado en el protestantismo para que todo haya cambiado tanto? ¿Cómo puede ser que en unos pocos años para acá el protestantismo esté dejando de lado la palabra de Dios para abrazar un ecumenismo que no está basado en la verdad? Pero así está siendo. Y sabéis, cuando los pioneros adventistas decían que esto sucedería, porque la profecía bíblica lo decía, decían que estaban locos. Decían a esos pioneros adventistas que eso no podía ser. Pero los pioneros adventistas decían cómo el Vaticano iría ganando terreno, paso a paso, en Estados Unidos, en el protestantismo, y conseguiría su objetivo, su meta. Una meta que abarcará un nuevo orden mundial, que va mucho más allá de Estados Unidos, de Europa. Va a ser el mundo entero bajo el prisma del Vaticano. Sí, no se tratará de ir a convertir a unos haciendo lo que ellos dicen proselitismo. No, no, se tratará de ir juntos, cada uno en su creencia. Pero eso sí, habrá un director de orquesta, que evidentemente deberá ser el Papa, porque es el líder moral para todos. ¿Y quién va a decir que no? ¿Quién va a encontrar mal que se guarde un día de reposo para todo el mundo? Pues los pocos que encuentren mal todo eso, porque sepan por profecía que eso iba a suceder y lo hayan denunciado y hayan seguido firmes en la verdad, estos son los que van a tener la peor persecución religiosa de toda la historia, peor que en los tiempos aún de Lutero y demás. La Inquisición va a volver. Ese apartado que tienen en el Vaticano, al cual le han cambiado el nombre, pero sigue siendo el Tribunal de la Inquisición, sigue vigente. ¿Creéis que no va a funcionar más? Una vez más os aconsejo, coged el libro de Ellen White, El conflicto de los siglos. Empaparos de las profecías escritas allí, que están plenamente basadas en la Biblia. Entended las cosas bien, y a partir de allí sabréis discernir quién tiene la verdad y quién tiene el gran engaño satánico. La Biblia es nuestra base. Sin la Biblia estamos perdidos. No desechemos a los profetas de Dios, porque de lo contrario vamos a sucumbir. Ya habéis visto, dicen que han superado ya muchas cosas. Pronto el ecumenismo va a ser un hecho. ¿Seremos capaces de seguir diciendo las cosas pase lo que pase? Hay muchas personas sinceras aún que están en el error. Ellos deben conocer también el mensaje. Y el resto del mundo que no sabe nada de esto, también. Porque Jesús vuelve muy pronto. Muy pronto. 2031, su regreso. Antes todo esto ya va a ser un hecho. ¿Estamos preparados? Pues ya va siendo hora de que nos preparemos. Y que demos al sonido certero, el mensaje adecuado, para que las personas puedan conocer y decidir libremente. Que el Señor ayude a cada uno de los que va a oír el mensaje y nos ayude a nosotros, para que unidos en la verdad proclamemos el auténtico mensaje, el del cuarto ángel, el de Apocalipsis 18, el que se une a los otros tres de Apocalipsis 14, para que muchas más personas puedan conocer y ser salvos. Que Dios nos ayude a ello.